Buenas tardes, esta es una entrevista para la Universidad Mariana en la materia de conceptos periciales. En este momento nos acompaña la doctora Lidia Villarreal, comisaria del municipio de Cumbal, Nariño. Doctora. Muchísimas gracias, qué gusto tenerla por acá, por la oficina y preocupada por los temas de carácter jurídico, en lo que la Comisaría de Familia pueda ser útil con respecto a los conceptos, con respecto al despliegue de trabajo, y que en este momento pues nos encontramos aplicando lo que es la Ley 1098 del 2006 en todo su marco jurídico para efectos de brindar las soluciones a los problemas familiares y sobre todo de nuestra niñez cumbalense. Bueno, doctora, muchas gracias. ¿Usted nos podría comentar cuál es la importancia de esta ley a la hora de intervenir con los niños, las niñas y los adolescentes, así como también sus familias? Sí, claro. La importancia de esta ley 1098 precisamente pues nos permite adelantar un restablecimiento de derechos para nuestros niños, que en realidad pues hoy en día es muy cruel los tratos que se está generando en contra de los pequeños. No solamente porque tenemos que entender que el maltrato no solamente es de las formas conocidas, como es lo físico, lo verbal, en cierta forma también lo psicológico. Hay muchas formas de maltratar a un pequeño. Y afortunadamente esta ley está estableciendo este tipo de situaciones que van más de fondo que formales, porque el restablecimiento de derechos para ellos recoge muchas de las actuaciones irresponsables de pronto de los adultos, y lo peor de todo esto pues las actuaciones de los mismos padres, que por justificación unos dicen que hay que trabajar para mantener la familia, a los niños, y a cambio de eso los dejan totalmente solos, los abandonan todo un día, y cuando en la noche retornan nuestros campesinos de la labor diaria, ya los niños prácticamente están dormidos tal vez, o los mismos padres llegan cansados. Entonces no hay ese acompañamiento, no hay ese compartir con padres, no hay la formación que la ley está exigiendo, y sobre todo pues que en un momento dado el ejemplo que los niños requieren, exigen de sus padres, no lo encuentran. La mamita hace lo que como ser humano puede hacer, porque nunca podemos decir nosotros, en mi condición de comisaria nunca comparto ese criterio que dicen que la mamá se puede convertir en mamá y papá. No es cierto. Papá es papá, la mamá es mamá. Entonces, como le comentaba, pues lamentablemente la importancia de la ley está dada con el restablecimiento de derechos, obviamente, pero que ella pues no es todo, porque nosotros tenemos una corresponsabilidad en este momento de la historia de nuestro país colombiano, donde el Estado es responsable, donde la sociedad es responsable, donde la familia es responsable, y las autoridades pues obviamente que hacemos parte del Estado colombiano somos responsables. Pero si no hay esa articulación, si no hay esa decisión de padres, de Estado, de sociedad misma, si no hay esa articulación, pues los resultados no van a ser como tan buenos en el sentido pues de que no a alguien de los componentes le está faltando algo. Por eso le tocaba el temita de que los padres están como sacudiéndose de esa gran responsabilidad y no la están cumpliendo en debida forma, a pesar de lo clara, de la meridiana claridad que nos está ofreciendo la ley 1098, que si la podemos aplicar en todo su esplendor, pues obviamente con carácter coercitivo nos daría buenos resultados. Pero pues tenemos que tener en cuenta la articulación también. Ya, doctora. Esta normatividad a usted, ¿qué recursos le ha brindado en su ejercicio profesional? Muchos recursos.
porque miren ustedes que la ley 1098 nos trae mucha... el marco de esta ley es muy importante, ¿no? Los recursos, ¿qué es? En primera instancia, acudir a las instancias penales, porque desde el espacio administrativo, desde la competencia subsidiaria que tengo en este momento como comisaria, y siendo autoridad de carácter administrativo, la ley 1098 da a todos los comisarios la competencia subsidiaria de defensor de familia. Entonces los recursos que se tiene para poder solucionar un caso bastante lamentable en contra de un niño es precisamente que la Defensoría de Menores, como se estaba llamando con anterioridad, hoy Defensora de Familia, hace que se tomen, digamos que, decisiones totalmente rápidas, oportunas, eficaces, en fin, todos los principios que nuestra ley trae para solucionar un problema en favor de nuestros pequeños. Desafortunada la coincidencia cuando en toda parte escuchamos los derechos de los niños priman sobre los adultos, ¿no es cierto? Sí. Pero realmente a la hora de aplicar las disposiciones siempre vamos a tener como una especie de cortapisa donde decimos, donde las autoridades en muchos de los casos no hay la respuesta inmediata que se pudiera necesitar para solventar la situación que se presenta. Por ejemplo, cuando un padre, una madre, por situaciones de trabajo, que eso es lo que más estamos manejando dentro de la oficina de la comisaría de familia, es que dejan a los niños, a los pequeños, sobre todo a los muy pequeñitos, en un encierro total, porque dicen ellos que estando en la casa, encerraditos con llave, están seguros. Esa es la explicación que ellos tienen. Pero miren ustedes que al momento de tomar el recurso que nos da la ley 1098, perfectamente la Policía de Infancia y Adolescencia o la misma Policía Nacional, conjuntamente con las autoridades de acuerdo a las rutas de atención, perfectamente nosotros podemos llegar y abrir puertas y lo que sea. Ese es uno de los recursos más afortunados que tiene la ley, que no tenemos que estar esperando a que llegue un adulto para poder rescatar a un niño que está en esas condiciones. Claro. Yo lo catalogo uno de los recursos más eficientes. Gracias. Doctora Lidia, ¿usted qué limitaciones ha encontrado en la normatividad 1098 en cuanto a los recursos? Limitaciones, claro que sí. En esta oportunidad que tengo para servir a mi niñez en el municipio de Cumbal, se han abierto, pues la ley 1098 ha abierto muchas puertas, pero también pues las exigencias que esta ley trae para las autoridades administrativas ha sido para las autoridades, inclusive para las autoridades ancestrales, para las autoridades de control, ha sido como en cierta forma desconocida, porque las limitantes las hemos encontrado cuando hay esa total indiferencia en actuar de manera articulada. Limitaciones como, por ejemplo, la exigencia misma de la ley cuando dice que una comisaría de familia debe tener profesionales a disposición para efectos de una prestación del servicio a cabalidad. Sin embargo, la oficina de la comisaría de familia tiene dentro del equipo interdisciplinario, tiene únicamente a una profesional en psicología y secretaria, faltando entonces el profesional trabajador social, falta también nutricionista, falta también el médico, que es lo que ordena la ley, ¿no? Sin embargo, para esta oficina, y teniendo en cuenta que el municipio de Cumbal cuenta con aproximadamente una población de 38,000 habitantes,
y que esta oficina debe cubrir la cobertura de atención en todo el municipio de Cumbal, nos ha quedado muy difícil, sobre todo en las soluciones a un conflicto. Y más aún cuando necesitamos trabajar de manera articulada con nuestros cabildos, con nuestras autoridades ancestrales, hemos encontrado como ese rechazo, entre comillas, toda vez que hay asuntos que en su mayoría están tratados con nuestra población indígena, con los niños obviamente, pues con familias, y por ende la niñez afectada, pues la mayoría es de nuestra población indígena, la que estoy en este momento atendiendo en la comisaría de familia. En todo caso, esas han sido las limitantes, la no articulación, el no trabajo de una actuación totalmente interadministrativa. Sí lo hemos hecho, pues hemos trabajado también con el hospital, en algunas oportunidades con la IPS, hemos trabajado, pero no así con el Honorable Cabildo, que también son autoridades ancestrales, y también en este momento tenemos conocimiento de que ellos quieren hacer parte de unos procesos que son muy delicados con respecto a la violencia intrafamiliar, con respecto al maltrato infantil. Ellos quieren tomar parte. Ahora bien, la limitante que se ha encontrado y la que se ha vislumbrado es que estas autoridades no están preparadas para hacerle frente a este tipo de violencias, a este tipo de delitos. Precisamente la ley ordinaria tiene ya su marco jurídico y legal totalmente definido, porque ya están establecidos dentro de nuestro código penal, de nuestro procedimiento penal, tienen ya establecidas las pautas y las normas, las sanciones, en fin, todos los correctivos que hay lugar cuando se tiene en cuenta la comisión de un delito. Sin embargo, esta realidad legal, a la hora de tomarla en toda su dimensión para castigar una actitud de violencia, siempre hemos encontrado esa limitación de que si se va avanzando con un procedimiento investigativo, si se va avanzando para efectos de llegar a determinar la responsabilidad de un violento, de un maltratador, de unas personas que desconocen en realidad qué patrones de comportamiento deben asumir en la familia, encontramos que nuestras comunidades indígenas manifiestan no estar de acuerdo con los castigos, con las sanciones que se puedan imponer de ley ordinaria, de tal suerte que no tenemos esa articulación en debida forma, y eso ha sido un limitante muy grave que ha habido ya. Yo misma he determinado casos de impunidad, y en asuntos de mucha gravedad, como pudiera ser lo que tiene que ver con abusos sexuales en menores, lo que tiene que ver en esas violencias intrafamiliares donde ya existe reincidencia de parte del maltratador, y la persona, la mujer que es la que normalmente es la víctima en el limbo, y por ende pues en la impunidad. Doctora, ¿cuál es el impacto de esta ley en el sistema de responsabilidad penal? A ver, el impacto pienso yo que viene generándose de acuerdo a que esta ley ofrece para todos los adolescentes que hayan infringido la ley penal un trato digno, un trato muy respetuoso para investigar este tipo de actuaciones que rayan en delitos, pero que estos menores jamás pueden ser tratados con esa dimensión de la comisión de un delito. Lo que ha hecho el municipio de Cumbal en este caso es buscar el centro transitorio de que hace alusión la ley 1098, cuando dice que es obligatorio para los municipios tener este centro transitorio y poder entonces estos
menores que, aparte de ser sancionados, más bien se opte por la resocialización. Y en eso hemos estado pues haciendo este trabajo. El señor alcalde del municipio de Cumbal, pues en este caso, en este tipo de situaciones es muy receptivo con respecto al hogar de paso, con respecto al centro transitorio, con respecto a las exigencias que hace esta ley. Él ha sido muy receptivo y hemos estado pues haciendo los convenios, los contratos, lo que amerite para efectos de que el menor en su momento de situación de infringir la ley tenga las garantías constitucionales para que este chico se resocialice y no sea hacia futuro tomado como un posible delincuente, si se podría llamar en una palabra bastante fuerte. El municipio ha hecho contactos con el Centro Transitorio Luz de Vida de Ipiales, donde tenemos precisamente los espacios jurídicos para que estos jóvenes tengan esa resocialización. Tengo para comentarle que pues no podríamos hablar de un impacto como tal de lo que ha pasado con nuestros jóvenes. Gracias a Dios, digo yo, pues no hemos tenido un infractor de la ley penal en estos casos, no lo hemos tenido hasta ahora. Llevo un añito largo de trabajo, pero no hemos tenido. Pero sin embargo el sitio está seguro y el impacto es ese, pues de que lo tenemos, el sitio lo tenemos contratado, y cuando se nos presente la oportunidad estaremos atentos con el equipo interdisciplinario, con el equipo que ofrece el Hospital Cumbal, que ofrece el ICBF, que ofrece las autoridades de control, para que estos menores, si cometen alguna arbitrariedad, obviamente está no a censurarlos, sino más bien a resocializarlos. Ese para mí es el impacto grande de esta ley, donde todos los municipios estamos atentos a darle lo mejor a un niño, porque sabemos que hasta los 17 años siguen siendo los niños, y darle el acompañamiento de todo el equipo interdisciplinario. Gracias, doctora. ¿Cuál es su opinión acerca de la justicia restaurativa? Desde que nosotros, las autoridades, y como le mencionaba al principio, desde que haya una coadministración, una corresponsabilidad, en fin, pienso yo que eso sería como lo mejor que puede ocurrir pues en situación de restauración de derechos, ¿no? El restablecimiento de derechos precisamente nos hace responsables prácticamente a todas las autoridades, a todas las entidades que tienen que ver, que tienen su responsabilidad con respecto a sacar adelante unos conflictos que se han venido sucediendo, y que hay que actuar de esa manera decidida para que así entonces sea nuestra comunidad, sea nuestra sociedad, sea nuestra niñez la que vea los resultados positivos. Pienso yo que eso es lo que nosotros tenemos que manejar donde quiera que nos encontremos, y qué bueno que haya gente preocupada como usted, como su merced, que está atenta a buscar, a escudriñar qué situaciones pueden presentarse en nuestro municipio, y sobre todo que cuando tenemos la oportunidad que Dios nos da para prepararnos, para cultivarnos intelectualmente, buscar siempre, siempre volver a nuestro terruño, volver a compartir nuestros conocimientos con nuestra gente. Y eso es lo que nosotros pues hemos tratado de forjar, hemos tratado digamos que de compartir, de motivar, para que todos nuestros profesionales se unan los esfuerzos que sean necesarios para que nuestra sociedad, nuestra comunidad no se encuentre, no se halle de alguna forma afectada como está con las situaciones que hoy en día vivimos, por violencia, por malos entendidos, por situaciones que afectan la misma psicología del ser humano y que no les permite analizar, buscar soluciones como de manera
de manera tranquila. Esas han sido pues los trabajos. Tenemos en este momento no tenemos colaboración de parte de los medios de comunicación de aquí del municipio para efectos de de llegar a nuestra comunidad, a nuestra niñez a través de la comunicación interpersonal, y hemos visto que ha habido pues algunos resultados. No podríamos decir que estamos frente a digamos que a una solución de problemas, sino más bien ir como diezmando esos índices altísimos que que han venido sucediendo en nuestro municipio, de violencias, de maltratos hacia nuestros niños, de niños que son obligados a salir de las instituciones educativas y hacerse cargo de sus hermanos pequeños, además de hacerle frente a sus propias necesidades de subsistencia. Entonces todo eso, todas estas situaciones significa para nosotros que podemos buscar alternativas de solución y en un momento dado sentirnos útiles. Se me olvidaba de pronto tocar un temita bastante interesante, bastante importante, que es lo referido con nuestros niños en situación de discapacidad, que hoy ya no se utiliza el término, son niños con condiciones, con alguna condición que no pueden actuar igual que lo hacemos nosotros, pero cuando hablamos de discapacidad, he visto yo en el transcurrir desde el año 2011 que vengo ocupándome de esta población, de estos niños, he visto que estos niños son capaces de hacer muchas cosas, muchas cosas. Tal vez esa discapacidad la podíamos sentir nosotros mismos, que nos creemos que tenemos todas las facultades. Para ellos, por ejemplo, para nuestros niños, para nuestros jóvenes, en esta situación, en esta condición, para ellos la ternura, la alegría, la espontaneidad, el amor, el cariño, para ellos es el gran don que tienen, cosa que nos falta a nosotros. Entonces, porque nosotros, nuestra niñez en este momento, si la que tiene el acompañamiento de sus padres, de todas las personas adultas, y que formen y que los patrones de comportamiento son los mejores, bien. Pero para aquellos niños que son su mayoría, que están en un estado de descuido total de los padres, entonces estos niños, por ejemplo, de ellos no podemos esperar mucho en el futuro. En cambio, nuestros niños con condición sí esperamos y mucho, porque esa es mi meta, y la invito, aprovechando la entrevista, aprovechando los micrófonos, aprovechando la ocasión, yo la invito para que formemos parte del grupo profesional para efectos de compartir con estos niños y aprender de ellos. Y podemos entonces también compartir con nuestros padres, con aquellos hogares que sufren de violencia, poder compartir con estos niños. Y le aseguro que eso sí nos van a enseñar lo que es ternura, lo que es alegría, lo que es sinceridad, lo que es amor, lo que es afecto, sí nos van a enseñar en todo su esplendor, porque a ellos les sobra estos valores. En cambio, a mucha gente de nuestro municipio les falta. Doctora, le agradezco mucho el tiempo, el conocimiento que nos ha brindado, que esto es un proceso muy importante, ¿no? Nuestra formación, que desde este momento nosotros ya visualicemos la realidad en la que nos encontramos, y gracias a Dios también tenemos las personas idóneas, ¿no? Que nos garantizan no solo el aprendizaje, sino nos ponen en nuestra visión la realidad que podemos cambiar. De pronto no la podemos cambiar total, ¿no? Porque como usted lo menciona, hay muchos limitantes, pero que poco a poco y con trabajo en equipo trabajamos por nuestra comunidad cumbaleña, y más adelante quizás por contextos también más grandes para nuestro país. Qué bueno, qué bueno. Y permítame felicitarla porque que no se tome este tipo de entrevistas, de trabajo, que no se tome como para rendir una materia, sino más bien como para rendirle el tributo a la vida que nos ha correspondido, y que
tenemos que agradecer a nuestro Padre Dios que tenemos esa oportunidad de estarnos preparando, de compartir ya unos conocimientos, y qué mejor con nuestra gente. Bienvenida entonces a ser parte del equipo profesional de nuestro municipio, porque lo necesita, nuestra niñez lo necesita. Muchísimas gracias, ¿no? A usted, doctora, muchas gracias. Buenas tardes. Esta es una entrevista realizada para la Universidad Mariana en la materia de conceptos periciales. En este encuentro vamos a tratar el tema de Ley de Infancia y Adolescencia, Código 1098 del 2006. Para eso nos encontramos con la doctora Elsa Tarapuez, quien se encuentra desarrollando su ejercicio profesional y trabaja pues con los niños, niñas y adolescentes, así como sus familias. Bienvenida. Muchas gracias. Doctora, ¿usted nos podría comentar cuál es la importancia de la ley a la hora de trabajar con los niños, las niñas y los adolescentes? Bueno, la ley 1098 ya con sus 11 años de ejecución, pues ha sido muy importante al momento de restablecer aquellos derechos de menores que han sido vulnerados, amenazados o inobservados en sus derechos. Ha servido de bastante, es un aliado, es una estrategia que posibilita restablecer a esos menores, posibilita ayudarlos, colaborarles, dado que antes pues, se consideraba que eran como adultos pequeños, con responsabilidades como si fuesen de la misma edad que los adultos. Pero ahora no, ya se los considera como tal, como menores de edad, que tienen derechos, también tienen responsabilidades, pero sobre todo los asisten los derechos que todos tenemos que apoyarlos. Esta ley tiene un conglomerado de instituciones que colaboran y coadyuvan para lograr este gran propósito, por lo cual es muy bueno y casi está pues, en todo el territorio nacional, y digo casi porque pues, también tiene sus limitaciones. Ya. Doctora, ¿qué recursos le ha brindado este código a la hora de intervenir, ¿no? con la sociedad? ¿Recursos personales se refiere? Nos estaríamos refiriendo, ¿no?, a todo tipo de recursos, ¿no?, ya sea profesionales, de recursos humanos, recursos financieros, recursos, no sé, de como dice usted, de instituciones, todos los recursos, ¿no?, que nos brinda a la hora de intervenir los niños, las niñas, los adolescentes y sus familias. Bueno, es una pregunta muy amplia. La 1098 me ha dejado grandes aprendizajes, historias que también han marcado. Creo que de cada una de las historias llevo cicatrices, porque lastimosamente uno no atiende a casos que estén bien, o sea, no llegan casos de menores que sean felices. Es muy poco, es poco probable. La mayoría llegan por situaciones de vulneración, amenaza o inobservancia de los derechos. Así que pues hay historias muy tristes, por lo que uno a veces adquiere un temor, un miedo con los hijos propios, ¿no? Uno trata de cubrirlos por las amenazas que existen en los medios. Lo hace uno prevenido en ese orden de ideas, uno es bastante prevenido, también meticuloso en su trabajo, procura estar siempre atento a las cosas, escuchar, a mirar, a analizar, porque en cualquier lugar puede haber una amenaza para un menor de edad. Pues le abre también las puertas porque uno alcanza a conocer un medio amplio, ¿sí? También alcanza a mirar y analizar de dónde se debe actuar, que de pronto estamos en un medio donde ya atendemos el problema como tal, porque ya se presentó, pero de pronto también puede haber espacios donde uno pueda prevenirlo, ¿sí? Entonces también ha dado por ese lado. A nivel de recursos, pues no son trabajos que generen mucha rentabilidad, es más lo que uno ofrece, es lo humano que uno ofrece por tratar de ayudar, porque lastimosamente las instituciones por lo general que trabajan con la 1098 pues es el ICBF en las ciudades grandes y comisarías de familia pues en los municipios.
Entonces las comisarías de familia por lo general no tienen los recursos, son instituciones que simplemente cuentan en algunos casos con los funcionarios que dice la ley, y en otros casos no cumplen ni con los equipos interdisciplinarios, sino que pues es con las uñas el trabajo que se realiza. Frente a este trabajo y teniendo en cuenta pues, el Código de Infancia y Adolescencia, que es una herramienta muy importante, ¿no?, a la hora de trabajar, pero también cabe aclarar que no siempre son las bondades, ¿no?, que se presentan, sino que también las limitaciones, ¿no? Frente a las limitaciones, el ejercicio profesional no es de relevante importancia, ¿no?, en la sociedad en la que nos encontramos, con tantas cosas que se presentan actualmente, y los niños, que son una población la cual requiere y necesita un acompañamiento integral, ¿no? Y el Código de Infancia y Adolescencia nos brinda herramientas para trabajar. Sin embargo, también, como todo, se presentan limitaciones, ¿no? Entonces, ¿usted qué limitaciones ha encontrado a la hora de trabajar el Código de Infancia y Adolescencia? Bueno, debo decir que pues, el código es muy bueno, es de amplio conocimiento ya de sus 11 años de ejecución. Sin embargo, sí hay limitaciones. Una de ellas es que es difícil la aplicabilidad de este en las zonas rurales dispersas. ¿Por qué lo digo? Porque sea bienestar familiar o comisarías de familia en los municipios, están por lo general centralizados, es decir, en los cascos urbanos de las ciudades o los municipios, y el desplazamiento a veredas distantes, que distan bastante, es escaso. O sea, se hacen brigadas, pero se hacen brigadas, no sé, de una vez o 2 veces al semestre, con lo cual pues las personas no van a alcanzar a comentar pues todas sus dificultades, sus problemas. Igual, el transporte de las personas de lejos hasta el centro poblado pues tampoco se hace fácil, económicamente no es rentable, por lo cual uno encuentra casos de vulneración de derechos graves, y que pues ya cuando se enteran los funcionarios, a veces ya ha pasado tiempo. Por ejemplo, recuerdo un caso de un abuso sexual hace algunos años, en el cual se presentó tipo 28 de diciembre y nosotros nos enterábamos tipo 15 de enero. Cuando tratamos de llegar a la zona, porque es zona difícil y costoso el transporte para allá, ya pues la situación ya no era mucho lo que se podía hacer. Al principio porque entre las autoridades indígenas de la zona pues conciliaron el caso. Llegó a conciliación. Se concilió allá, mientras que la ley 98 pues jamás conciliaría un asunto de eso, y mucho menos el Código Penal. O sea, no hay conciliación al respecto, pero allá se concilió. Como eran territorios indígenas donde ya la ley funciona de otra manera, también la presencia de grupos al margen de la ley, pues la justicia se hizo de otra manera. Y pues tampoco se pudo atender a la víctima porque ya no querían la familia, ya había recibido su dinero, y pues para ellos eso ya resarcía el daño, mientras que pues para nosotros pues el daño estaba latente, y pues me atrevo a decir pues que debe seguir ahí. Claro. Esa es una de las limitaciones. La otra es que la ley pues plantea muchas bondades, entre ellas que se debe atender al niño, al menor, tanto médicamente, tanto con un trabajo social, de psicología y el trabajo jurídico de un abogado. Pero eso no sucede en la realidad, porque en el caso de comisarías de familia no tienen los equipos completos. Los municipios no tienen los recursos económicos, y hablo de los de sexta categoría por lo general, para contratar todo el personal, por lo cual entonces muchas veces se atiende de una manera, se atiende de otra, pero quedan faltando las otras esferas. Entonces por ahí también pues encontramos algunas fallas. Sin embargo, pues se procura tratar de solventar esas dificultades, pero sí, esas son algunas de las limitaciones que tiene la 1098. Claro, y claro, es importante, ¿no?, destacar esto, porque cuando hablamos del Código de Infancia y Adolescencia estamos hablando de una protección, y de una protección integral, lo cual estaríamos pues dejando de lado, ¿no? Pero frente a esto también usted nos puede mencionar los impactos que ha generado esto en la sociedad. Bueno, tengo 2 lecturas al respecto. La primera es que
Cuando uno se acerca a las comunidades, sobre todo a hacer prevención, a explicar que tiene la 1098, la gente le dice lo siguiente: esa ley es alcahueta. Entonces, cuando uno se sienta a conversar con las personas y a decirle, bueno, ¿por qué dice que la ley es alcahueta? Ellos dicen, lo que pasa es que esa ley nos quitó la posibilidad de castigar a nuestros hijos y que hagan ellos lo que quieran. ¿Sí? Se malinterpretó la 1098 en el sentido de que esta prohíbe el maltrato infantil, en cualquiera de sus formas. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos prohibiendo o que la ley prohíba de alguna manera los castigos, ¿sí? Porque los castigos son una forma pues, de disminuir una conducta que no deseamos. Pero muchas personas malinterpretan eso, que una cosa es castigar y otra cosa es maltratar. Entonces la gente lo recibe mal. La gente lo recibe mal, sobre todo los padres de familia son los que reciben de manera negativa a esta ley. No puede ser generalizado, ¿no? Porque eso sobre todo uno lo encuentra pues, con los padres de familia, en las reuniones. Hay otras personas que de pronto conocen más de la ley y saben cómo utilizarla. Sin embargo, son pocos los que se interesan, sobre todo uno va con padres de familia pues, que tienen sus menores hijos. No, es casi poca la gente que le interesa averiguar en efecto qué dice la ley. Simplemente a veces son juicios que se emiten, pero sin conocimiento de causa. Con los jóvenes, a ellos les gusta más la ley. ¿Por qué? Porque los protege. Uno trata de explicarles que esta ley los protege, que también les asigna responsabilidades, pero les agrada más, procuran como más prestarle atención un poco más. Sin embargo, tampoco es que sea una población que diga, bueno, la ley es lo mejor. No, simplemente es como, listo, tenemos estos derechos. Es más como para decir, esto es lo que tengo. Y no se centran en nada más de la ley. Para nosotros como las instituciones, pues es un trabajo arduo, ¿sí? Es un trabajo bastante amplio el que tenemos que realizar, muy minucioso y con una carga de responsabilidad altísima. Es decir, que si nosotros cometemos un mínimo de error, pues nos veremos incursos en un problema bastante amplio, con cantidad de repercusiones para nosotros. Para nosotros es algo que tenemos que tenerle mucho cuidado, porque cualquier detalle pues, nos puede involucrar en contratiempos. Esas son como las tres lecturas que puedo manifestar de la 1098. Ya. Frente a la justicia restaurativa, ¿usted cómo mira qué alcances ha tenido a la hora de trabajar con los adolescentes, con los niños? Mire que pues la ley en su sistema de responsabilidad penal para adolescentes contempla pues esa parte, ¿no? Que aquel adolescente que haya incurrido pues, en algún delito pues tiene que procurar resarcir su daño de alguna manera, pero eso no existe. Los delitos más grandes pues, que implican, por ejemplo, un abuso sexual, una extorsión, un secuestro, un homicidio, pues estos chicos tienen una pena, por así decirlo, una sanción privativa de libertad, pero es como más resocializadora, ¿no? En un centro, pues en este caso en Pasto, en el Santo Ángel. Sin embargo, pues allá les enseñan, ¿qué le puedo decir? Panadería, carpintería, bueno, cosas así como para que, mientras estudian y tratan de recuperar su rumbo, con la asistencia de trabajo social, de psicología, medicina, bueno, todo eso. Sin embargo, he mirado en los chicos que han cometido estos delitos que ellos regresan como si nada y sus víctimas siguen ahí, pero no hay ese tratar de arreglar la situación. Resarcir ese daño en algo, por lo menos simbólico, algo. No hay nada, o sea, de eso no tiene. La ley no se aplica, no hay una estrategia, y eso para los delitos graves. Pero si uno va pues, a los delitos menores, en un robo, pues no, es más la sanción que llevan pues, los padres de familia, pero como tal el joven no. La ley dice que uno puede incluirlos en cursos, en cosas por el estilo. Sin embargo, no hay la institucionalidad para hacerlo. Entonces, uno ¿qué hace? Pues procurar, no sé, que me pinte el mural, que trate de hacer eso, pero no hay como esa fuerza, ¿sí? No hay como ese estudio minucioso de decir que sí, en efecto, eso va a restaurar el daño. Es como ya
ponerlos a hacer algo, porque pues hay cantidad de casos en las oficinas que uno no puede centrarse justamente en ese caso. Entonces, por lo menos tratar de hacer algo, pero no como que restaure el daño en ningún momento. No hay, prácticamente esa parte no está funcionando. Ya, doctora, pues en esta ocasión hemos compartido pues, los conocimientos que nos ha brindado la psicóloga Elsa Tarapuez, que viene desempeñando su rol dentro de la comisaría en el municipio de Carlos Sama, ¿no? Y miramos el contexto que se presenta allá y también que se puede estar presentando dentro de otros lugares, ¿no? También para tener un aprendizaje y mirar esa realidad, ¿no? Que se está viviendo actualmente y de pronto cómo podemos tratar de cambiarla en lo que es posible, ¿no? Dentro de lo que nos brinda el Código de Infancia y Adolescencia. Muchas gracias, doctora, Fue un gusto. Muchas gracias. Bueno, a manera de conclusión, después de las dos entrevistas que tenemos con la doctora Lidia Villarreal, la comisaria del municipio de Cumbal, así como Elsa Tarapuez, psicóloga que desarrolla en la comisaría del municipio de Carlos Sama, nos damos cuenta de que la Ley 1098, Código de Infancia y Adolescencia del 2006, nos muestra unas herramientas, funciones y cómo elaborar pues, los grupos psicosociales para trabajar con los niños que han sido víctimas de algún hecho, ¿no? Sin embargo, nos muestra que esta tiene unas limitaciones, ¿no? Que así como nos muestran unas herramientas para trabajar con los niños, las niñas y los adolescentes, así como sus familias, también nos muestran unas limitaciones en cuanto a los recursos. Hace falta más profesionales para hacer un apoyo integral a los niños, nos hace falta el poder llegar a los lugares más lejanos de nuestro municipio. Nos comentaban que se realizan brigadas que no son suficientes para llegar a determinar los casos que allí se presentan. Nos comentan también que la ley tradicional con la ley ordinaria no se complementan como debería ser así. Si bien es cierto que nuestras autoridades tradicionales nos muestran herramientas, también en este caso presentan limitaciones. Nos comentaban que hay un caso donde se llega a conciliación, cuando en el Código de Infancia y Adolescencia en ningún motivo se llegaría a una conciliación, vulnerando así y perpetuando las infracciones con nuestros niños, con nuestros adolescentes y también pues con sus familias. Los impactos que presenta esta normatividad ha sido que se trabaje, ¿no? Que no se deje a la orden del día todos estos casos con nuestros infantes de nuestra comunidad cumbaleña, así como la de nuestro hermano municipio de Carlos Sama, pero que también es necesario trabajar más y que la ley tradicional con nuestra ley ordinaria se conjunten y trabajen en pro de nuestra comunidad, haciendo que ésta no sea ajena a lo que pasa en nuestra comunidad cumbaleña, que trabaje arduamente, pero que se complemente uno del otro, no dejando de lado las disposiciones que se presentan para terminar, para acabar, para disciplinar esos procesos que no deben seguir pasando con nuestra comunidad, y que la ley 1098 es una herramienta que está presta a todos los profesionales para trabajar en pro de nuestra comunidad indígena y también en la comunidad pues, de los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio y de nuestro territorio colombiano.